Bueno, esta es nuestra señal cuadrada. Para hacer esta simulación utilizamos el programa Proteus. Para la realización de este circuito utilizamos un circuito integrado LM555, dos condensadores, uno de 10 nanofaradios y otro de 1 nanofaradio. También se usó para la variación de frecuencia dos potenciómetros, uno de 50K y otro de 1K. Esto se alimentó con una fuente de 9 voltios. Se conectó un osciloscopio a su salida 3 para poder visualizar la señal, ya que el circuito está conectado de forma estable, lo que es decir que a su salida se genera un tren de pulsos cuadrados. El integrado 555 se utiliza para activar o desactivar circuitos durante intervalos de tiempo determinados, con bastante precisión. Por ello lo utilizamos para producir los pulsos que necesitamos, ya que también funciona como oscilador. Al pin 1 se conecta el negativo, o sea, la tierra. Al pin 8 es donde se conecta el voltaje, que en este caso es de 9 voltios. Y ya que no utilizamos el pin 4, lo conectamos también a la fuente de 9 voltios para evitar que el 555 se resetee. El pin 2 es el que hará que se active la señal de salida del pin 3. Este se conecta en serie con el pin 6, ya que este es un comparador interno que se utiliza para poner la salida del pin 3 a niveles bajos. Para ello, se conecta el pin 6 a su capacitor de 1 nanofaradio para así poder estabilizar un poco mejor la salida de voltaje de los niveles bajos a la salida. El pin 5 se conecta a un capacitor de 10 nanofaradios, ya que este pin es el que controla el voltaje, y igual que con el pin 6, utilizamos un condensador para que sea un poco más estable y se vea más armónica el nivel de subida y de bajada. Para el pin 7 se conectó un potenciómetro de 50 kiloohmios y este a su vez se conectó al capacitor de 1 nanofaradio del pin 6. Ya que el pin 7 se puede utilizar para descargar con efectividad el condensador. Por eso utilizamos un potenciómetro para poder variarle su, por decirlo así, su nivel de amplitud de la onda. Bueno, vamos a poner a correr la simulación. Bueno, acá se puede ver cómo corre el programa. Podemos ver nuestra señal cuadrada. La onda cuadrada alterna sus valores entre extremos máximos y mínimos, sin tomar en cuenta sus valores intermedios. Es por esto que se ve que su flanco es casi instantáneo de pasar de altos a bajos. La onda cuadrada se compone exclusivamente de armónicos impares. Sus armónicos impares son siempre bajos, son siempre ceros, por eso se puede ver acá que son 0, 0, 0, 0. Bueno, con el potenciómetro del pin 7, si nosotros lo graduamos, lo subimos y lo bajamos, pues su amplitud va a variar, la onda va a volverse más grande o más pequeña, pues como tal el cuadrito de acá se extiende hacia los lados. Y bueno, ese es el funcionamiento de nuestro circuito. Bueno, mi nombre es Carlos Barbosa. A continuación les voy a explicar el circuito RC serie que nos piden en la guía de laboratorio 2 de Fundamentos de Sistemas de Control. El primer punto de la guía dice: implementa un circuito RC serie en el simulador de su preferencia, tomando la salida en el condensador. Bueno, nosotros utilizamos el simulador Proteus. Me parece que es un simulador completo, fácil de manejar y nos ayuda a eh, verificar la salida o el funcionamiento del circuito sin necesidad de realizar un montaje físico. Una de las ventajas que trae este simulador Proteus es poder visualizar las señales en un osciloscopio como si estuviéramos en un laboratorio real. Bueno, a continuación en pantalla tenemos el circuito RC serie, la cual consta de tres elementos principales. Una fuente, en nuestro caso es una fuente de 5 voltios, una resistencia de 30 kiloohmios y un capacitor de 1 microfaradio. A este circuito le sacamos la ecuación diferencial utilizando las leyes de Kirchhoff, teniendo como U la entrada del circuito y como F la salida
de nuestro circuito en el condensador. Después de esto, después de tener nuestra ecuación diferencial, aplicamos la transformada de Laplace para poder determinar nuestra función de transferencia. Para este caso, en nuestro circuito de RC serie, la función de transferencia es 1 sobre tau más 1. La función de transferencia que nos dio para nuestro circuito es una función de transferencia de primer orden. Bueno, a continuación procedemos a implementar nuestro circuito RC serie a nuestra señal cuadrada que habíamos hecho en nuestro laboratorio número 1. Bueno, entonces utilizamos nuestro osciloscopio. Tenemos dos canales. Un canal, el canal A, que es el de la sonda amarilla, lo utilizamos para visualizar la señal cuadrada sin modificaciones antes de entrar al circuito RC. Y la sonda azul, el canal B, lo tenemos conectado entre el capacitor y la resistencia para visualizar nuestro sistema de primer orden. Bueno, después de simular, tenemos que se demuestra un sistema de primer orden con una ganancia estática de 5 voltios, ya que este es el punto de establecimiento donde la, la señal se estabiliza. Para esto, pues la guía nos pide sacar unos datos. Nos pide sacar tau, tiempo de establecimiento y la ganancia estática. Pues bueno, la ganancia estática, como ya lo mencioné, es 5 voltios, que es el tiempo máximo. El voltaje máximo al que llega la señal. Bueno, y para sacar el tiempo de establecimiento, primero tenemos que sacar tau. Y para sacar tau, tenemos que hallar el 63.2% de nuestra señal. Entonces, a 5 voltios lo multiplicamos por 63.2 y lo dimos entre 100. Eso nos da 3.16 voltios. Este dato lo ubicamos en la gráfica, en la señal, y donde nos da, pues ahí nos arroja también un dato de tiempo. El dato de tiempo que nos arroja es de 211.93 milisegundos. Pasado a segundos, nos da 0.211 segundos. Para sacar el tiempo de establecimiento, es nada más multiplicar este tau por 4 veces. Entonces, el resultado que nos da es 0.844 segundos. Este es nuestro tiempo de establecimiento. Y bueno, aquí concluimos con nuestro circuito RC serie. Mi nombre es Johan Santisteban Lozano. En este caso vamos a presentar el circuito RCL compuesto por una resistencia, un inductor y un capacitor. Como lo pedido en la guía al laboratorio, nosotros debemos obtener la ecuación diferencial de nuestro circuito electrónico. Principalmente se debe tener en cuenta cuál es la salida del circuito. Esta salida se encuentra situada en el capacitor, es decir, la salida está en función del voltaje. Así que usando la ley de Kirchhoff de voltajes, que nos indica que la suma de voltajes es igual a 0, podemos hallar el voltaje en cada uno de los elementos, usando las diferentes fórmulas ya vistas en clase, como lo es que el voltaje que cae en la resistencia es igual a la corriente por la resistencia. Además de esto, el voltaje en el inductor es el inductor por la derivada de la corriente. Y el voltaje que cae en el condensador es igual a 1 sobre el condensador por la integral de la corriente. Además de esto, se debe derivar el voltaje en el capacitor para obtener la corriente y así reemplazar las I de nuestra primera ecuación. Ya que se sabe que la salida es el voltaje del capacitor, hacemos un cambio en la ecuación. Aplicamos la transformada de Laplace para luego hallar el factor común. Se despeja la salida y luego despejamos la entrada para obtener esta respuesta. Nosotros sabíamos que la ecuación debía dar de segundo grado, ya que estamos manejando dos dispositivos electrónicos como lo es un inductor y un capacitor. En la simulación nosotros hicimos un ajuste en la resistencia, o más que un ajuste hicimos una variación para los tres casos.
En el críticamente amortiguado usamos una resistencia de 10K. Para el caso del sobreamortiguado, se cambió el inductor a 10 milihenrios y la resistencia la cambiamos a 30 kiloohmios. Finalizando, para el caso del subamortiguado, cambiamos simplemente el valor del inductor a 1 henry.